Yael Arroyo, consultora y especialista en políticas públicas con perspectiva de género y además colaboradora de Poblanerías. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Precisamente quisimos llamarte porque pues tú eres especialista en perspectiva de género. Esta palabra, este concepto que tantas veces nos han repetido y que nos han dicho es que tiene que ser así la procuración de justicia, la implementación de políticas públicas, pero a todo esto, ¿qué es y para qué sirve la perspectiva de género? Bueno, creo que es importante partir de ahí. La mayoría de las personas piensan que la perspectiva de género únicamente tiene que ver con mujeres y de repente confunden mucho el término perspectiva de género con feminismo y realmente son cosas distintas. En su artículo 5, la Ley para Erradicar la Violencia contra las Mujeres dice que la perspectiva de género es una visión, que a mí me encanta decirlo así, una visión científica, analítica y política, que lo que trata de evidenciar es la diferencia entre hombres y mujeres basadas en el sexo o en el género. Y va más allá, entonces analiza y dice, no tendríamos por qué ser en derechos distintos solo por nacer con ciertas características físicas. Y hago énfasis en la visión científica porque, digamos que en el argot de repente de debate, se critica mucho que es una ideología más que una visión científica. Sin embargo, a nivel internacional, ya la mayoría de los estudios muestran con datos duros y con datos científicos que, por supuesto, hay relaciones de poder entre los sexos, también entre los géneros, y lo que trata la perspectiva de género es justamente quitar esas relaciones de poder, no para ser iguales, que eso también hay como mucha confusión. Es decir, no se trata de que las mujeres y los hombres seamos iguales porque tenemos características distintas. De que sí se trata de que tengamos igualdad de derechos en todas las circunstancias. Y creo que para que haya eso, pues tiene que haber o quitarse, eliminarse las relaciones de poder y sobre todo que la forma en que nos relacionemos no tenga que ver con que naces con alguna característica. Es decir, descentrar, eliminar si tienes cierta biología como para que pienses que tienes cierto poder sobre otra persona. Okay. Y precisamente con eso, y qué bueno que lo abordas, entonces no son sinónimos, o sí son sinónimos, perspectiva de género e igualdad, porque lo que ahorita comentas es algo que cambia, no buscamos ser iguales, sino tener una igualdad. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Bueno, un término como muy usado es el patriarcado, ¿no? Sí. Y el patriarcado lo que hace es intentar dividirnos a hombres y mujeres con base en relaciones de poder en donde injustificadamente los hombres cobran mayor valor, ¿no? Injustificadamente lo digo por muchas de las situaciones, no tienen mayor valor el hecho de nacer con cierta característica biológica. Entonces, cuando se habla de igualdad, se habla que tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos. Sin embargo, si nosotros nos referimos a que queremos ser igual a un hombre, estaríamos poniéndole en el centro, como centro universal, como un modelo a seguir. Que eso es lo que tiene que ser y ya, ¿no? Exacto. Las mujeres de alguna forma imitar ese patrón de conductas, de rol, de todo lo que ellos ejercen y hacen. Exacto, justamente lo que se intenta es descentrarse de ese modelo universal de lo que es un hombre. O sea, no es que se quiera ser como un hombre, ¿no? Sí. Se quiere tener exactamente las mismas oportunidades, ¿no? Y si nos damos cuenta en miles de ejemplos, no sé, una mujer que quisiera salir o sobresalir en el ámbito profesional, político, en muchas características le dices, es que pareces varón, porque pareciera ser que el modelo a seguir es ese hombre que se le impone ser rudo, que se le impone ser fuerte, con carácter. Uno de los ejemplos más claros es cuando te cortas el cabello, te lo cortas casquete corto y entonces, ay, es que te lo cortaste como hombre. Exacto. Y justamente eso, o sea, creo que hay mucha confusión porque pareciera ser que se piensa que la perspectiva de género lo que busca es que seamos iguales a los hombres. Sí. Y es alejado de lo que realmente es la perspectiva de género. Y ahora, es desigualdad de derechos. Tomando en cuenta entonces ya este concepto y de cómo se concibe, ¿cómo se trabaja para que se aplique en diversos rubros de la sociedad? Por ejemplo, que existan políticas públicas con perspectiva de género enfocado, por ejemplo, a la economía,
a lo laboral, a otras cosas como por ejemplo la política. ¿Cómo se aplica ahí la perspectiva de género? Yo creo que esa pregunta es fundamental. En muchos años se creyó que la perspectiva de género era realizar políticas públicas diferenciadas entre hombres y mujeres. Entonces disgregabas o se disgregan datos por sexo, es decir, hombres y mujeres, y entonces dices, ya tengo una política con perspectiva de género. Y eso también está muy alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque no se trata solo de analizar los datos duros del número de hombres y mujeres que existen y con base en eso dar más apoyos a las mujeres, ¿no? Sino más bien todo el entramado cultural que hay detrás para que las mujeres tengamos menores salarios, ¿no? Nos insertemos de peor forma en el mercado laboral, tengamos feminización de pobreza. Entonces, una política pública con perspectiva de género no solo separa los datos por sexo, sino además toma en cuenta todos los factores más allá de la biología, culturales, sociales, que hacen que tengamos techos de cristal, que no estemos insertas en todas las profesiones y que además sigamos cumpliendo con dobles o triples roles, ¿no? Es decir, ahora el mercado laboral está lleno de mujeres, pero seguimos ganando menos y cuando llegas a casa tienes que atender a hijos, hermanos, papás, ¿no? Y entonces una política pública tiene que considerar todos esos factores con la finalidad de disminuir estos o eliminar los obstáculos que impiden que nos desarrollemos en igualdad de condiciones, ¿no? No es lo mismo que salgas a trabajar si tienes a alguien corresponsable en casa que llegue y haga las mismas labores que tú, que haga las tareas domésticas, que lo que tú estudias o trabajas en casa esté alguien atendiendo a niños o niñas, ¿no? A que tengas que atender tú todo lo demás. Entonces, de a poquito se ha ido avanzando con la finalidad de lograr incorporar la perspectiva de género, pero creo que hay un desconocimiento muy profundo y la mayoría de las localidades, municipios o estados que aplican políticas con perspectiva de género, pues solo lo que hacen es eliminar todos estos rasgos culturales de los números y entonces decir, atendimos a más mujeres que a hombres. Ya, para ellos eso es tener una acción con perspectiva de género. Exacto. Okay. Pero en un ejemplo, no sirve de nada en una política o una ley, en el caso de la maternidad, ¿no? Que te dan 3 meses de maternidad para dar a luz, si en casa estás sola, ¿no? Si no puedes continuar con labores. Entonces, es ir más allá. Es decir, los hijos y las hijas son de ambas, hombres y mujeres, ¿no? En ese sentido, tendrían que tener el mismo tiempo para cuidar del pequeño, el mismo nivel de vacaciones, el mismo nivel de trabajo para cuidar del pequeño, porque si no, entonces lo que se hace es desde la base tener a mujeres no solo agotadas, sino insertas en un mercado laboral informal, con menos salario, con menos tiempo, ¿no? Y a los hombres desarrollarse profundamente en todos los sentidos, porque no tienen esta carga doméstica tan profunda, ¿no? Inclusive si no se tienen hijos o hijas, ¿no? Si eres un varón, es más fácil que te atienda la mamá, que te atienda los hermanos, que te atienda un empleado doméstico, que te atienda alguien, y entonces tienes el camino más libre. Si estas consideraciones culturales no se toman en la política pública, difícilmente se va a reducir las desigualdades. Y, por ejemplo, ahorita hablamos a nivel, por ejemplo, de gobierno, pero si hablamos de instituciones privadas, una empresa, una escuela, por ejemplo, que quiera implementar acciones con perspectiva de género, ¿ahí qué tal está? ¿Cuál es el diagnóstico que tú harías acerca de estas entidades que pues están como hacia adentro haciendo estas acciones? Es más, todavía la política pública es difícil. Si en la política pública es difícil, es todavía más complicado en el sector privado. Este modelo, tanto patriarcal como neoliberal que nos han impuesto en la cabeza, lo que hace es generar, o lo que te dice es, tenemos que generar más rentabilidad, ¿no? Por encima de las personas está la rentabilidad, está el dinero. Y en ese sentido, quien te genera más dinero, más productividad son los varones porque tienen más tiempo libre, ¿no? Y en ese sentido, ahí lo que se pudiera hacer, hay algunas normas mexicanas como la 025 en igualdad laboral y no discriminación que te dan ciertas políticas como empresa, como ente, para poder seguir y ser un
un ente o una empresa que tenga ciertas características. Estamos todavía en pañales, ¿no? Digamos que hay muchas cosas, por ejemplo, alguien que cuenta con la norma 025 en su empresa tiene un lactario con ciertas características en donde pueda llevar a sus bebés, ¿no? Pero está diseñado para mujeres, ¿no? O sea, no está diseñado para que los hombres del trabajo en esa empresa lleven a sus hijas o hijos. Entonces ves a esos lugares llenos de mujeres. Entonces siguen inconscientemente reproduciendo las desigualdades. Es como ahorita, por ejemplo, en la pregunta anterior ponías como ejemplo el caso de la maternidad y de las licencias que se dan. Recientemente, bueno, creo que tiene apenas un par de años que se hizo la licencia de paternidad y que se aumentaron los días, pero igual no se compara porque son periodos cortos en comparación con lo que es una licencia de maternidad para las mujeres. O sea, aquí, por ejemplo, sería un caso perfecto en el que los hombres también pudieran acceder al mismo periodo, porque como mencionas, las mujeres, pues mientras están en esta licencia donde pues tienen que atender al bebé, lactar, exactamente, pues no tienen quien las ayude en casa probablemente, y entonces el hombre ahí es cuando podría entrar, o bueno, la persona corresponsable de esta situación, ¿no? Exacto. Es más o menos eso, para ponerlo en un caso cotidiano, sencillo, fácil de entender, esa sería una política pública con perspectiva de género. Exacto, justamente eso. Y bueno, el asunto de considerar que la perspectiva de género, el machismo, el patriarcado también afecta a los hombres, ¿no? Digamos que yo me considero feminista y los grupos feministas dirán, a ver, yo no quiero luchar por los hombres, ¿no? Pero en ese sentido, si se incluye a los hombres en la perspectiva de género, incluye estas situaciones en política pública que pudieran igualar el terreno. Podrán estar o no a favor, ¿no? Sin embargo, una política pública justamente tiene el objetivo de beneficiar a la mayor parte de la población, sean hombres o mujeres. Con perspectiva de género no quiere decir que se enfocan en mujeres, sino que también se cuenta estos patrones de relaciones de poder y culturales que impiden los desarrollos. Y un ejemplo muy claro es la violencia, ¿no? Estos roles de género, por ejemplo, en los hombres, que dictan a ser violentos, machos, ¿no? No sé, esto de los hombres difícilmente lloran y cuando lloran otros hombres se burlan, ¿no? Sí. Entonces, la perspectiva de género, ¿qué hace? Te dice, a ver, nacimos con lagrimales, hombres y mujeres tenemos lagrimales, no es una cuestión natural. Si tenemos lagrimales es porque está nuestra naturaleza llorar, ¿no? Quien te impone el no llorar es la cultura machista. ¿Y a quién se le impone? A los hombres, porque siempre tienen que ser fuertes, ¿no? Sí, no caben en un rol de debilidad. Exacto. Si lloran, son débiles. Y entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos un montón de suicidios de hombres. Ustedes checan los análisis a nivel internacional. Los que mayormente se suicidan son los hombres, no las mujeres, ¿no? La proporción me parece que es 3-1, 4-1. Por cada 3 hombres que se suicida una mujer. Las mayores incidencias en adicciones, en drogas, en alcohol son de hombres. Va creciendo la de mujeres, eso es verdad, ¿no? La violencia que se ejerce es mayormente perpetrada por hombres, ¿no? Y en ese sentido, si en las políticas públicas con perspectiva de género no los incluyes, por ejemplo, en cómo visibilizan su masculinidad, en qué creen que los hace ser hombres, ¿no? La mayoría te contesta que los hace ser hombres, ser violentos, ¿no? No llorar, ser el proveedor de la familia, ¿no? Y en ese sentido, pues se genera más violencia, ¿no? en la sociedad. Y si una política pública no lo considera, a lo mejor las políticas de seguridad están considerando patrullas, no sé, todas las estrategias de seguridad, pero no consideran en que esa masculinidad violenta está siendo... No hay una atención específica para los hombres, porque sí, claro, la mayor de las estrategias que siempre se implementan, por ejemplo, ahorita que estamos cerca del 8M, va en función de las mujeres y sobre la violencia, pero por ahora no tenemos tampoco programas que se dediquen a atender la violencia que se genera en los mismos hombres y que la externan de alguna forma y pues evidentemente la externan en contra de las mujeres, pero ellos también están viviendo unos procesos muy violentos con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, que los cuestionan
si muestran salirse un poquito del rol que está establecido para ellos, ¿no? Y entonces hace falta también implementar este tipo de programas y que también entonces estaríamos hablando de perspectiva de género. Exacto, justamente eso. Sí, por eso es importante saber diferenciar el feminismo, que es única y exclusivamente para las mujeres, sí, pero la perspectiva de género incluye a los hombres, ¿no? Y desgraciadamente, lo vemos alrededor de todo México, se están realizando políticas públicas con perspectiva de género única y exclusivamente enfocadas en mujeres, ¿no? Recientemente acabo de ir a un municipio aquí en Puebla, en donde su proyecto estrella era la defensa personal en mujeres, ¿no? Bueno, pues si sales a la calle te vas a poder defender, pero no se está haciendo nada contra quien perpetra o quien ejecuta la violencia, ¿no? Que en este caso la mayoría de las ocasiones son los hombres. Y no se está trabajando en absolutamente nada. Entonces yo, lo que comentaba en ese proyecto, no es que diga que esté mal que se capacite a las mujeres en defensa personal, de alguna forma sirve, ¿no? Pero eso no es la remediación del origen, ¿no? Estás como que cortando el síntoma, pero no la enfermedad, no atacando a la enfermedad. Muy bien. Y entonces, si la perspectiva de género no considera estas cuestiones, pues seguirá habiendo estas desigualdades, violencia y demás. Y entonces ahí, ya para ir enfilando el cierre de esta plática, ¿cómo puede la perspectiva de género combatir la violencia? Ok, es muy importante primero que se analice las relaciones de poder, ¿no? Que se descentre las diferencias entre hombres y mujeres con base en sus características físicas o biológicas, ¿no? Sino más allá que se combata esas relaciones culturales. Y esto, o sea, que creo que desde casa, desde las instituciones de educación básica, pública, sí habría que tener estos grupos de trabajo en donde cómo me percibo como mujer y cómo me percibo como hombre. Y relacionar estas percepciones a cómo me estoy comportando afuera, ¿no? Si desde niño se me está dando una pistola, se me están poniendo videos violentos, si a los varones se les obliga de cierta forma, porque si no son rechazados, a perpetrar la violencia, pues es normal que de adultos la normalicen, ¿no? Si desde pequeños se les dice, no tienes que llorar, mariquita, ¿no? Digamos que en casa, en la base es la casa, las escuelas, por supuesto que sí, y luego el Estado, que tendría que haber una corresponsabilidad entre el Estado, las familias y, por supuesto, las empresas, con la finalidad de ir cerrando estas brechas en todos los sentidos, ¿no? Muy bien. Y ahora, esta pregunta que te voy a hacer es en el sentido que tú la quieras contestar. Ok. A ver, ¿tú qué crees que le hace falta a Puebla? Ok. Ay, me vino a la mente algo, pero eso mejor no lo digo. Una gobernadora mujer. Y creo que la mayoría de las personas que están en el poder, sean hombres o mujeres, siguen repitiendo discursos muy machistas. Inconscientemente, no soy machista, pero, ¿no? Sin embargo, el machismo es algo que tenemos que trabajar todos, incluyendo las personas como yo que nos consideramos feministas porque lo mamas desde pequeña, ¿no? Creces con ello, es muy difícil de centrarse. Y creo que a Puebla le hace mucha falta reconocerse y autorreconocerse desde los dirigentes hasta todas las personas en común como un estado machista que sigue reproduciendo. Y luego creo que también hace falta esta diferenciación entre hacer política pública única y exclusivamente para mujeres y ir más allá de rascar por qué los hombres se comportan como se comportan, ¿no? ¿Por qué los hombres ejercen violencia? ¿Por qué hay tantos privilegios para los hombres, ¿no? Y creo que no va a resolverse solo con decir ellos y ellas, ¿no? Porque ahora pareciera que el discurso gubernamental en todo el tiempo es que es importante el lenguaje, ¿no? Pero ahora hay diferencia y sí, por supuesto es un paso, pero es ir más allá, ¿no? Es paridad de género, políticas públicas que incluyen la perspectiva de género, el autopercibirse desde que soy gobernante
como alguien machista, ¿no? Difícilmente alguien te dice soy machista, ¿no? Y hay una feminista como yo, a lo mejor reconoce que es machista y que hay mucho trabajo por hacer. Creo que es el primer paso porque si no se reconoce, entonces difícilmente se ataca, ¿no? O dar una cara, pero resulta que en casa sigo repitiendo los mismos patrones, ¿no? Sí, exactamente. Yael, pues muchas gracias por esta plática. Gracias. Gracias por hablarnos sobre la perspectiva y qué buena falta nos hace implementarla en todo sentido. No, gracias. Gracias. A ustedes. Gracias. Muchas gracias.